Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí para escuchar lo nuevo de ITZY. Pasó bastante tiempo, pero tuve cosas que hacer, así que de a poquito estamos volviendo al K-pop y parte de ese regreso significa ITZY Sneakers. Tenemos varios videos para ver, así que vamos a meternos con Sneakers y todos esos videos acá un ratito. Arrancamos con el video Sneakers. Uno, 2, play. Yeah, yeah. Let's go. Like what? 새로운 기분 not like that. 고민 따윈 already done. 색안경 끼고 보는 게 제일 Segundo, un segundísimo, segundísimo. Qué lindo le queda el pelo largo así a Ryujin. También le queda precioso el pelo corto, pero hace siglos no usa el pelo largo. ¿Vamos de vuelta? Uno, dos, play. yeah, yeah. Let's go. Like what? 새로운 기분 not like that. 고민 따윈 already done. 색안경 끼고 보는 게 죄지 that's not my fault. Whoa. 도저히 I don't care at all. 내 멋대로 갈 거야. 필요 없어 all day. Don't need no guidance. I'm making my way. I'm on my way. Yeah. Run to the top. 난 언제든 straight up. 원래 두려운 게 없어 난. 상관없어. Call me trouble or you can call me weirdo. 나로 살고 싶어. 손끝에 지켜 올린 채로 다가줄 듯한 attitude 그거면 돼. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. Put my sneakers on. Yeah yeah. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. 빨리 가보자고 yeah yeah. Yeah yeah. 뛰던 순간 stand up 빨리 뛰는 심장. Don't stop get loose. 불태워 지금 my you. 지금 my you. The party ain't started. 시작도 안 했어 난. 요즘 거짓말이 하나 있지. My best is yet to come. 없어 call me trouble. También Chaeyoung, de pelo negro y largo. Preciosa. Estoy procesando la música todavía. 어디까지 가게 될지 모르지만 일단은 start right now. Yeah, alright. 멈추지 마 to the top. Don't worry about it 'cause you know I put my sneakers on. 상관없어, call me trouble. Or you can call me weirdo. 나로 살고 싶어. 손끝에 지켜 올린 채로 다가질 듯한 attitude 그거면 돼. You better put your sneakers on. Put my sneakers on. 하나 둘 ready get set go. Put my sneakers on. Me gustó ese bridge. Qué linda esa pose final. Creo que tengo que escucharla alguna vez más para poder decirles bien qué pienso. Me parece que la letra va muy para el lado de ITZY, que realmente tienen como este estilo de girl power que está muy bueno y que me parece que, como se los digo siempre durante cualquier reacción que tengo a ITZY, creo que si tuviese una sobrina joven de 13, 14 años le diría escuchar ITZY porque tiene cosas súper lindas y súper interesantes. También en sus mensajes, ¿no? Bueno, quizás en Mafia podríamos saltarlo, ¿no? Y quizás Loco también, pero no, tampoco. Que sean todos. Pero siento que Sneakers volvió como un poquito a la versión de ITZY más joven, lo cual es raro porque siento que estábamos avanzando mucho con ITZY y tenemos una progresión clara
de la maduración del grupo. Lo cual se podría interpretar acá. Nosotros tenemos esta etapa durante la adolescencia en la que supuestamente somos bastante más rebeldes. Se podría interpretar quizás como Mafia y Loco. Y lo que se está viendo ahora es la transición del regreso, que es cuando nos empezamos a poner un poco más en... Es verdad, fue una etapa. Vamos a acomodarnos otra vez. Y quizás eso es lo que están tratando de hacer. Porque creo que realmente ITZY lo que hace es seguir a estas chicas en su crecimiento. Y ahora están pasando desde lo que es el tramo final de la adolescencia a lo que es el comienzo de la adultez. Entonces podría tener un toque de sentido que volvamos a este estilo de música, que es un estilo no tan in your face, pero que sigue teniendo esos mensajes súper interesantes sobre amor propio y hago lo que quiero. Pero también con unos colores mucho más de día y mucho más coloridos, y las chicas con el pelo largo, y parecía como que estaban en una oficina en un momento. Entonces creo que desde el punto de vista de progresión en años se podría decir que tiene sentido. Yo no sé tanto en progresión musical, porque realmente pensé que íbamos a seguir explotando este lugar oscuro de ITZY, en el cual se iba haciendo cada vez más fuerte. Pero no sé, vamos a ver cómo es que sigue todo en su próximo comeback, y quizás vamos a poder tratar de entender bien el progreso al cual están tratando de ir con este estilo de música. Se me hizo muy familiar la canción. Como que realmente sentí que era una canción genérica de ITZY. Algo que quizás pasaba en otras canciones que tenían un estilo bastante particular de ITZY, es que tenían buenas coreografías, pero buenos edición de videos también, y montajes, y algunas cosas más pegadizas. Y creo que a esto le falta como casi todo. Porque el coro está particularmente bueno, pero para un trending de TikTok, no sé si para una canción. Después hay una parte más, creo que es después del coro, que la hacen siempre, porque la hacen después del primer coro, creo que la hace Chechi, y después del segundo coro la hace Ryujin, estoy casi seguro, tengo que volver a ver la canción, que es una versión un poco más acelerada de la canción, que creo que está bueno. Me parece que el bridge funciona muy bien. Después tenemos esta última parte que me pasa desde Dala Dala. No griten más, porque no me gusta cuando gritan. Y acá me pasa lo mismo. No puedo. Y es algo que me pasa con todos los grupos de K-pop. Así que discúlpenme, pero no me gusta que me griten. Siento que queda como medio cringe. Y más cuando estamos creciendo. Ya estamos grandecitos para andar gritando. Vamos a ver ahora la versión de Be Original, así me distraigo menos con los outfits y cuán lindas pueden estar las chicas, y me puedo concentrar más en la canción y la coreo. 1, 2, play. Yeah, yeah. Let's go. Like what? 새로운 기분 나 like that. 고민 따윈 already done. 새 감격이 그 보는 게 재치, that's not my fault. Jechi. I don't care at all. 내 멋대로 갈 거야. Está preciosa Chaeyoung. Don't need no guidance, I'm making my way. Todas. On my way up. Run to the top. 난 언제든 straight up. 원래 두려운 게 없어 난. 상관없어. Call me trouble or you can call me weirdo. 나로 살고 싶어. El precoro me gusta. El trap del coro funciona, pero no tiene ninguna explosión copada. Ready, Set, Got tipo de... La moto.
Algo que logra este coro es que se me extienda la canción. No sé si les da la sensación a ustedes. Fue al revés. Primero Ryujin y después Yeji. En Giant. Esto me gustó mucho. Tengo ganas de aprender la parte de Put My Sneaker On. Está muy linda vestida Ryujin. La pose final me parece increíble, pero me parece medio larga la canción. Y dura 3 minutos. Creo que es un problema eso, porque no me había pasado con ITZY. Jamás. No sé, siento que no hay sorpresa. No les da la sensación esa. Es como que parece una canción de western. Porque no cambia de verso a verso. Salvo las personas que cantan. No sé, es como que no se apoyaron mucho en las rappers. No le dieron un rap a cada una de las chicas. Quizás están apuntando a eso, a llevarlas más a western. Como, no sé, Twice siento que es como es orgullosamente un grupo más coreano. Quizás están tratando de llevar a ITZY al mercado americano. No sé. Entonces, vamos a ver el stage practice, porque el dance practice no tiene mucho sentido verlo, porque ya vivía en la coreo, así que voy a meterme en esto, que es un poco lo mismo, pero con ellas cantando, que me gusta más. Los pantalones de Julia y Chaeyoung parecen muy cómodos. Qué locura lo que baila Chaeyoung. A ver. Para mí es con Ryujin la mejor bailarina del grupo. Y creo que es la más completa de todas. Creo que mi parte preferida de la canción es el pre-coro. Put my sneakers on. Put my sneakers on. With the red side down. Lea, por favor. Hannah Zulset. Put my sneakers on. Hannah Zulset is a ground.
¿Ven? Es exactamente lo mismo que la versión anterior. Lo que es la parte rápida. Me gusta mucho eso. Pero sí, siento que es raro porque es una versión muy repetitiva de ITZY, que es raro que eso pase porque ITZY suele ser todo lo contrario. ITZY suele ser muy raro en el sentido de escucharlo. Es un quilombo desordenado y a mí personalmente me gusta mucho. Y si bien se sintió eso, creo que las interacciones que tiene Chuna con la canción son de ese tipo de tendencia en ITZY, del quilombo desordenado, del grito en el medio de la nada, que funciona como para generar eso, pero es como algo bastante micro dentro de una canción entera. Siento que no es tan de ITZY, pero al mismo tiempo se siente muy de ITZY lo que es letra y... No sé, es como si a ITZY le hubiesen dado una canción que fuese para... Por ahí, para Twice podría ser, porque Twice tiene como este estilo... No sé, no sé, estoy tratando de entender qué sucedió. Porque está ITZY, pero falta una Chechi y una Ryujin quizás diferentes, que no se encierren en la misma burbuja las dos. Siento que se volvió muy repetitiva y que el último tercio de la canción es lo mismo que la segunda parte, y salvo por el bridge, que por ahí cambia un poquito el juego, pero es la función del bridge, entonces realmente no sé si cuenta. Y se hace bastante aburrido el último tramo de la canción, porque ya lo escuché y no me sorprendió en ningún momento. Y el K-pop sorprende. ITZY y JYP particularmente son personas que están muy metidas en ese tipo de K-pop, entonces me sorprende que no me sorprenda. Vamos a ver cómo está el resto del álbum la próxima semana. No sé cómo voy a escuchar ese álbum, porque con Twice los estamos escuchando por partes, porque me los bloquea JYP, y me puse a chusmear porque pensé que no había pasado con ITZY eso jamás, y resulta que tengo un video de ITZY bloqueado del álbum, entonces quizás también voy a tener que dividir a ITZY en dos o tres, pero bueno, los iremos viendo la próxima semana dependiendo de cómo se publique o no las cosas. Yo lo voy a escuchar todo completo y si tuviese que llegar a separarlo, lo separaré. Pero bueno, gente, vamos a ver cómo es que seguimos con ITZY la próxima semana. ¿Les parece? Me pueden comentar a ustedes qué les pareció este compact de ITZY abajo en los comentarios. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Y me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Y nos vemos próximamente con más ITZY la semana que viene. Chau, chau.